Seguís también desde casa. La verdad es que da mucho gusto o gozo, no sé, ver la iglesia más llena, con más capacidad. Hoy es el primer día que subimos al 50% y veros a algunos de vosotros por primera vez, pues es una alegría. Ojalá podamos ir recuperando cada vez más esta normalidad. Bueno, seguimos en nuestra serie en Efesios, hablando de esa nueva sociedad que Jesús está creando, su iglesia, y que sirve de referente para el mundo. Una sociedad que vivimos, que nos toca vivir contracorriente, ¿verdad? De un tiempo aquí están de moda los challenges, los desafíos. Especialmente en redes sociales se van lanzando challenges. Y tenemos desafíos de todo tipo. Tenemos algunos divertidos. Durante la pandemia se puso de moda el Plank Challenge. A ver si os acordáis. Sí. Seguro que alguno lo hizo en casa. No, perdona, no, este no. Este. ¿Cuántos lo intentasteis durante el confinamiento? Débora lo intentó hacer con las niñas en casa. Fue muy divertido. Otro de los challenges que están así como muy de moda es el Na Challenge. A ver. Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na, oh, na, oh, na, oh, na, Remix. ¿Le habéis pillado el rollo al tema del pie? Débora me decía, en vez de poner el vídeo, lo practicamos tú y yo y lo hacemos. No. No. Challenges divertidos. Tenemos desafíos o challenge solidarios. ¿Os acordáis del Icebook Challenge? Es aquel en el que muchos famosos se tiraban agua helada por encima con un cubo para recaudar fondos para luchar contra la ELA, contra esta enfermedad que nos paraliza, ¿no? Bueno, hay retos más fáciles, retos más difíciles. Y el reto que nos propone Pablo en este texto de Efesios 2 es todo un desafío para nosotros. La reconciliación los unos con los otros, la eliminación de todo lo que nos separa del otro, de todo lo que nos aliena, pues es todo un desafío. Y ya os digo que es un desafío al que estamos abocados al fracaso. Pero Pablo nos recuerda en este texto que es la gracia de Dios a través de Jesús el que hace posible que superemos el challenge, el desafío de acercarnos los unos a los otros y ser reconciliados y de vivir relaciones sanas, saludables. La semana pasada Andrés predicaba y nos hablaba de que estábamos lejos de Dios, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos para acercarnos a Dios y para resolver esa realidad. Fue la gracia de Dios, a través de Jesús, la que lo hizo posible. Y en la segunda mitad del capítulo que estamos considerando en esta mañana, encontramos al ser humano alienado de otros, de los otros. Y en ese texto lo encontramos en esa relación entre los judíos y los gentiles. Dice el versículo 12 que había un grupo que estaba excluido de la ciudadanía de Israel.
Vamos a situarnos un poquito mejor. ¿Recordáis la concepción original de las cosas? Dios creó el mundo y creó al ser humano y vemos una armonía y una unidad increíble ahí en Génesis 1 y 2. Pero las cosas se van torciendo y se van degradando a partir de Génesis 3, con la caída, con la decisión del ser humano de darle la espalda a Dios. Y encontramos el episodio de Caín y de Abel, dos hermanos alienados. Encontramos el episodio de Babel, Israel y Judá, más adelante, cuando los dos reinos se dividen, judíos y gentiles. Hay una tendencia en el ser humano a la división, hay una tendencia a la separación, pero Dios sigue buscando formas de acercar al ser humano a Él y de acercarnos los unos a los otros. Cuando Dios llama a Abraham, le promete bendecir a todas las familias de la tierra en su descendencia. El problema fue que Israel olvidó su vocación, se olvidó de esto. Cambió el privilegio en favoritismo y terminó por despreciar y hasta detestar a los que no eran del pueblo de Israel. Incluso les consideraban como perros. Dice William Barclay, describiendo ese problema, que el judío abrigaba un enorme desprecio por el gentil, por el que no era judío. Los gentiles, decían los judíos, habían sido creados por Dios para ser combustible para el infierno. Dios solo amaba a Israel entre todas las naciones que había hecho. Ni siquiera estaba permitido a un judío ayudar a dar a luz a una madre gentil, pues sería simplemente traer al mundo a un gentil más. Antes de la venida de Cristo, dice Barclay, los gentiles eran objeto de desprecio por parte de los judíos. Las barreras que los dividían eran infranqueables. Si un judío o una judía se casaba con un gentil, se llevaba a cabo un funeral por el judío o la judía que se había casado con su pareja gentil. Porque tal contacto con un gentil equivalía a la muerte. Daban a sus hijos por muertos. Este es el trasfondo histórico de este pasaje, de esta parte del pasaje que estamos considerando en Efesios capítulo 2, que nos ilustra esa idea que os decía antes de que estamos alienados de Dios y alienados, separados los unos de los otros. Pero la gran noticia que también nos trae Efesios 2 es que Jesús ha derribado los muros que nos separan, como Pau nos ha leído. De dos pueblos hizo uno. Derribó los muros. Y haciéndolo, ha creado una nueva humanidad, una nueva sociedad, en la cual la separación ha sido cambiada por la reconciliación. Y la hostilidad ha sido sustituida por la paz. ¿Cuál es la realidad sin Cristo? ¿Cuál es la realidad de nuestras relaciones sin Jesús de Nazaret? Bueno, si somos honestos, si somos sinceros con nosotros mismos, si hacemos un análisis de nuestra vida, de la sociedad, sin Jesús, ¿qué descubrimos? Pues que el ser humano tiende a levantar muros de separación, tiende a buscar la división, el conflicto. El muro de Berlín, el muro de Trump en la frontera con México, la valla de Aznar en Melilla con las controvertidas concertinas, ¿os acordáis? Allá por el 2010, poco antes. Israel sigue levantando muros hoy, en 2021. El llamado muro de la vergüenza en Cisjordania. Tenemos barreras de raza, de color, de casta en la India, o de sexo y de clase social. Mirad, estamos intentando alquilar un piso y solo por el hecho de que son personas de otra cultura los que van a vivir nos está generando muchas dificultades.
la división es una característica de cualquier contexto sin Jesús. Os voy a poner un vídeo que ya os advierto que es duro. Tiene un lenguaje muy duro, pero lo hago a propósito para evidenciar la realidad que nos envuelve en nuestra sociedad. Es un vídeo de hace 2 o 3 años, un vuelo de Ryanair entre Barcelona y Londres. Y mirad lo que pasa. Es un vídeo de La Vanguardia. ¿Puedes bajar un poco la luz? I hope somebody sits there, because I don't want to sit next to your sexy face. Your ugly fucking face. You want to sit in another seat? Yeah. Put us in another seat. It's only polite. I can't get in one seat. I'll tell you this. If you don't go to another seat, I'll push you to another seat. Don't talk to me in a fucking foreign language, you stupid ugly cow. Mate, you can stop. I will carry on. As long as I can with this ugly black bastard. Hey. Get your voice down. Stop. There's no need for that at all. Just stop. It's really easy. Just close your mouth. You have to move this, or throw him off the fly. Throw him off the fly. Get rid of him. I'm not. Well, if I stink, I stink. What about it? Ya está, Joel. Gracias. Es duro, ¿eh? El lenguaje. Este hombre se sienta o tiene sentada al lado a una mujer jamaicana, creo que decía, y es un hombre con valores racistas, si es que se le puede llamar valores al racismo. Y la increpa, y la insulta, y la denigra como persona. Esta es la realidad de nuestra sociedad. Esto sigue pasando hoy. Y esto es hace 2 o 3 años, pero hay noticias que nos vienen de Estados Unidos, muchas más recientes, ¿verdad? Hay cosas tan duras y tan obvias como estas que acabamos de ver, y otras tan sutiles como las que se producen entre nosotros en la vida cotidiana, incluso en ocasiones también dentro de la Iglesia, cuando desenfocamos y perdemos de vista los valores del Evangelio y aquello a lo que Jesús nos llama. Andrés lanzaba una pregunta la semana pasada y la quiero retomar. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto reconciliarnos con otros? ¿Por qué tantos fracasos en el ámbito de las relaciones familiares? Cuando nos acercamos a la realidad, al contexto de enemistad entre judíos y gentiles que hay en el trasfondo de esta carta, eso resalta una realidad también entre nosotros. ¿No estamos también ante esa misma situación de división muchas veces nosotros también? ¿No nos hemos encontrado ante esas situaciones? Porque todos somos víctimas y todos somos agresores. Lo que pasa es que esta segunda parte nos cuesta reconocerla mucho más que la primera, ¿verdad? Todos estamos dotados de una capacidad infinita para producir sufrimiento y dolor a otros y siempre buscamos autojustificarnos, eso sí. Porque no queremos hacernos los responsables de nuestra propia realidad interior. Somos absolutamente incapaces de construir puentes, de mantener la paz entre nosotros mismos y con los demás. Es muy interesante cuando entras a la sede central de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hay una placa grande con una frase muy interesante. Dice, es en el corazón de las personas donde se origina la guerra y es, por tanto, en el corazón de las mismas donde es necesario construir la paz. Esto ya lo dice el Evangelio desde hace muchos siglos. Este es el diagnóstico de Dios, que nos propone Dios desde hace muchos siglos. Así que hablar de la dimensión social de la gracia en la reconciliación entre nosotros no es un tema menor,
es una cuestión de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, de nuestra sociedad y de nuestras relaciones interpersonales. Mirad, hay cosas como la resistencia al perdón, el perdonar y el pedir perdón, la resistencia a la reconciliación o la restauración. Esas cosas están bajo la lógica social en la que lo único que importa es el yo, sin valores añadidos. Y, por ejemplo, no perdonamos, ¿por qué? ¿Por orgullo? Porque la lógica del orgullo me dice, yo no perdono. Pero los nuevos valores del Evangelio, los valores que el Evangelio nos propone otra lógica. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Además, no perdonamos también por venganza. La lógica de la venganza nos dice, me la vas a pagar, esta te la guardo. Pero los nuevos valores de la sociedad que Dios está creando nos proponen otra lógica diferente. Y podemos seguir leyendo ahí en Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amaos, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y además, tampoco perdonamos por resentimiento, porque la lógica del resentimiento me dice, yo no olvido. Pero los valores de la nueva sociedad en Jesús nos dice otra cosa. Efesios 4, 31 y 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencia, toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ana va a predicar de esto de aquí a unas semanas. Frente a nuestros propios conflictos, frente a nuestras divisiones, tendríamos que preguntarnos, ¿dónde estoy yo en esta historia? ¿Tengo alguna historia aún sin reconciliar? ¿Y qué parte soy? ¿Cuál es mi participación en ella? ¿Cómo me sitúo ante lo que estoy oyendo en el texto o a lo que me interpela el texto de Efesios 2 para aplicarlo a mi vida personal, en mis relaciones y en los conflictos que tengo abiertos o en los que estén por venir, prepararme para afrontarlos de manera saludable? Hemos visto esa sociedad sin Cristo, cómo es, cómo levanta muros, cómo genera barreras, pero la propuesta del Evangelio es una propuesta de nueva sociedad y de nuevos valores. Y nos situamos en la segunda parte del texto. Versículo 15 de Efesios 2. Aboliendo en su carne la enemistad, está hablando de la carne de Jesús, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, estableciendo así la paz. Saltamos al 19. Así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino sois conciudadanos de los santos y sois familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa nueva sociedad tiene su origen en Jesús y en lo que ha hecho para reconciliarnos con Dios y entre nosotros. Y no solo abarca la división entre judíos y gentiles. En otros pasajes el apóstol Pablo también dice que Jesús termina con las distinciones sociales y de sexo. Si nos vamos a Colosenses,
capítulo 3, versículo 11, dice: una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y si nos vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 28, leemos: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. En Jesús y a través de Jesús ya no hay desigualdades. Ya no hay diferencias, ya no hay muros de separación. En Jesús encontramos lo que por nosotros mismos no conseguimos por más que nos esforcemos. Y nos situamos entonces en un contexto donde los valores son la reconciliación, la unidad, la paz. Dice Pablo ahí en el primero que he leído, en el 15, dice: por tanto, es decir, por lo que Jesús ha hecho, por lo que nos ha explicado anteriormente. Por eso es posible encontrar un marco diferente y unos valores distintos. Y encontramos 3 metáforas que evidencian la caída de esos muros y que aluden a la nueva sociedad. Los vamos a ver muy rápido: el reino, la familia y el templo de Dios. En el versículo 19 se habla del templo de Dios y se habla de que somos conciudadanos. Y ese ser conciudadanos no es cualquier cosa. Tiene que ver con identidad, tiene que ver con aquello que te define, aquello a lo que perteneces y que te caracteriza. Tiene que ver con seguridad y con provisión, es decir, con las ventajas de tener un pasaporte concreto. Ahora la pregunta sería: ¿existe coherencia entre mi pasaporte como cristiano y el civismo de la nueva sociedad que vivo y practico? ¿Vivimos en el civismo de la nueva, al que somos llamados en esa nueva sociedad? El mismo versículo 19 también nos habla de la familia de Dios, otra metáfora, ¿no? Y esta es una idea preciosa porque transmite afecto, transmite cercanía, cuidado, ayuda. Un lugar donde podemos encontrar el amparo de Dios y de otros. Porque aunque somos bautistas, estamos llamados a ser una iglesia Filadelfia. Alguno le habrá pitado los oídos. Aunque somos bautistas, estamos llamados a ser una iglesia Filadelfia en cuanto a nuestro amor fraternal los unos con los otros y de vida coherente con los valores del Evangelio. Cuando Jesús escribe a la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis 3, una de las cosas que resalta de ellos es que han sido fieles a la palabra. Han vivido coherentemente en los valores que el Evangelio les ha propuesto. ¿Cómo me comporto en mi familia de la fe? ¿Qué aporto? ¿Cómo la familia de la fe compartimos preocupación y compromiso los unos por los otros? ¿Cómo nos sustentamos y nos ayudamos y nos confrontamos en amor los unos a los otros? Mirad, en la iglesia nadie debería sentirse como un intruso. Y el último ejemplo, la última metáfora, es el templo de Dios. Está en los últimos versículos, ¿no? Que está muy relacionada con la idea anterior de la familia, porque somos una familia que vive con Dios en el mismo hogar, bajo el mismo techo. Por tanto, el ecosistema bajo el que cohabitamos está gobernado por Dios, por sus valores, por sus propuestas de un modelo de relaciones saludables entre nosotros y por lo tanto una casa, un hogar referente al mundo, a la barriada, a la ciudad, a nuestros vecinos, que aún no forman parte de esa sociedad y que están invitados, como nos compartirá Pep la semana que viene, también a ser parte de ella. Dice el versículo 21 que hemos de crecer en esta realidad. Dice, todo el edificio bien ajustado va creciendo. Esto siempre es un proceso increciendo. Debemos autoexaminarnos constantemente en cuanto a cómo están nuestras relaciones
a cuánto espacio estamos dejando al yo y cómo deberíamos dejar que Dios ocupe, que Jesús ocupe ese espacio. No podemos conformarnos, no debemos renunciar a perdonar y a buscar el perdón. No debemos renunciar a la reconciliación, al diálogo, a resolver y no dejar que las cosas se enquisten. No debemos renunciar a amar a pesar de las incomprensiones, las heridas o las actitudes que desafortunadamente a veces nos encontramos entre nosotros. Y la Iglesia de Granollers está llamada a convertirse con hechos y con palabras en la dimensión social de la reconciliación que Dios ofrece al mundo, a un mundo roto y lleno de barreras. Se nos llama a vivir, a encarnar el perdón y la reconciliación en nuestras relaciones, a tomar nosotros la iniciativa desde los recursos que Dios nos ha dado, que hagan posible la plena restauración y un contexto de unidad y de paz al que invitar a otros que aún no forman parte de ella. Y la pregunta sería, ¿cómo lo haremos? ¿En qué podemos ejercitarnos? ¿Tenemos responsabilidad más allá de la gracia que lo hace posible? Pues sí. Y la Biblia nos deja algunas ideas, y no tengo tiempo para hablaros de todas, y solo os quiero dejar dos. Una ya os la he sugerido, que es el perdón, y la otra es el ser prójimos. La idea de perdón la tenemos en el Sermón del Monte, o estas dos ideas las tenemos en el Sermón del Monte. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, o hemos perdonado, a nuestros deudores. Está en el marco de la oración modelo de Jesús. Mira, si Jesús ha pagado por nuestras ofensas, por las tuyas y por las mías, ¿por qué tenemos que seguir siendo castigados por ellas? Puedes perdonarte a ti mismo. ¿O por qué castigar a otros como si estuviera en nuestras manos el juicio? Pensad en el perdón de Dios. La Biblia dice que Dios ya no recuerda nuestros pecados. Lo dice en Jeremías 31. Ahora, ¿cómo es posible eso? Si Dios lo sabe todo, ¿cómo es posible que ya no se acuerde de nuestros pecados? Bueno, más bien, la cuestión es que no los tiene en cuenta. En Jesús no los tiene en cuenta. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. No nos aferremos a la ofensa, aferrémonos al perdón, que es más restaurador, que es más saludable, que es más sano. Miremos constantemente a la cruz. Si no puedes perdonar a alguien, vuelve tus ojos a la cruz de Cristo, sufriendo la agonía por tus propios pecados. Y entonces podrás perdonar no solo una vez, sino tantas veces como Dios te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí. Y la segunda idea en la que podemos ejercitarnos es en la de ser prójimos. Mismo capítulo, Mateo 5, capítulo anterior, versículos 39 al 42. 5. Dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Y no es una cuestión necesariamente de tomar literalmente estas ilustraciones, sino de ayudarnos a descubrir cuál es el principio que hay detrás de ellas. Ese principio es el amor desinteresado de una persona que, aunque se la injuria, rehúsa buscar satisfacción por venganza y, en cambio, toma en cuenta el bienestar del otro y actúa en consecuencia. El único límite será el que el amor nos imponga. El verdadero amor hacia el prójimo y hacia la sociedad toma medidas para frenar el mal, promover el bien, huir de la represalia y extender misericordia. Hemos de estar dispuestos, incluso siguiendo el ejemplo de Jesús, a abandonar aquellas cosas en las que creemos que nos corresponden por derecho.
y pedirle al Señor que nos ayude a vivir en esta realidad, que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer. Porque, insisto, por nosotros mismos no podemos. Necesitamos la gracia como un poder dentro de nosotros que nos impulsa en esa dirección. Y nos situamos en una comunidad sin barreras cuando vivimos en estos valores que nos propone el Evangelio. Si todos los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios, el propósito de Dios es la unidad. Hemos de amar a nuestros enemigos. Jesús nos dio ejemplo llevando la hostilidad para destruir cualquier barrera. Así que si esto es así, ¿qué puede justificar el mantenimiento de cualquier tipo de separación? Ninguna de nuestras barreras, ninguna de nuestras maneras de etiquetar, de evaluar a los demás o de limitarles, tiene base alguna en el Evangelio ni cabida en la comunidad de fe, en la Iglesia, en esa nueva sociedad. Y os decía antes que lamentablemente a veces eso pasa también dentro de la Iglesia. Cuando perdemos de vista la referencia del Evangelio y de la persona de Jesús, también se ponen muchas etiquetas que nos separan. Calificamos a otros de manera peyorativa y cuando lo hacemos actuamos como si Jesús no estuviera presente. Bueno, de hecho no está presente cuando hacemos eso, ¿verdad? Si no mostramos el mismo amor y la misma gracia que aquel a cuya familia pertenecemos, revelamos que realmente no pertenecemos a ese hogar. Seguimos alienados de Dios, aunque llevemos a cabo actos religiosos. Así que ya no podemos vernos a nosotros mismos solo como meros individuos. Formamos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Formamos parte los unos de los otros. No podemos separar la relación vertical con Dios de nuestra relación horizontal con el prójimo. Interactúan entre sí. Este hogar bajo el que estamos, esta comunidad de fe, ese templo, esa familia, ¿verdad? Ese edificio, nos define y forma parte de nuestra identidad. Una sociedad con nuevos valores, cuyas características ya no es la alienación, la división, la hostilidad, sino la reconciliación, la paz y la unidad, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Piensa en tus relaciones interpersonales, en los conflictos que tienes abiertos, en las heridas que aún te duelen. ¿Cómo te interpela este texto esta mañana? ¿Qué desafíos te llevas? Piensa en la comunidad de fe de la que eres parte, en esas cosas que no encajan en tus esquemas, en los desprecios vividos y en que aún convives bajo ese mismo hogar de fe. Y sitúate bajo lo que Belmonte llama el milagro de la familia de la fe. Sitúate bajo esa realidad, el milagro de la familia de la fe. Porque la cuestión no es simplemente que todos los cristianos somos iguales, sino más bien que todos los cristianos hemos sido unidos. Y hemos sido unidos a través de su gracia, lo cual tiene mucha más relevancia y muchas más repercusiones para nosotros. Y esto es vivir contracorriente. Esto es mostrar un modelo diferente, una referencia para la sociedad que nos rodea. Y este es el challenge, el desafío que nos deja Jesús, que previamente Él ha superado por nosotros, que podemos disfrutar y que tenemos la responsabilidad de cuidar, de trabajar y de promover para ofrecer un modelo diferente de esperanza y de reconciliación. Que el Señor nos ayude a vivir en esta realidad.